En la parte de prominencias vamos a ver que tenemos las prominencias frontonasales, maxilares y las mandibulares. Maxilares, frontonasales y mandibulares. ¿Ya? Ya. Iniciamos con esto. Tenemos lo que es la región cefálica de lo que es en sí toda la formación del cráneo. Más adelante vamos a ver esa formación. En la parte del mesénquima vamos a ver que está compuesto de todas estas estructuras que ven acá. Tanto las células de la cresta neural, el mesodermo paraxial o somitas, el mesodermo lateral y las placodas ectodérmicas o también llamadas las placodas epifaringias. Ahora, cuando hablamos de cabeza y cuello, exactamente como están observando acá, esta es pregunta de caso clínico. Todas las preguntas que hago en caso clínico, ¡pum! Así que ustedes pueden sacar su buena nota, ¿ya? Sí, punto, toditas. Las de los exámenes, todas se cumplen. Por eso he preguntado algo que no hemos avanzado. Sí. Toditas. Si algo no hemos llevado, díganme. Porque siempre les doy la resolución. Pero les he preguntado fácil, los exámenes. Cuando hablamos de las células de la cresta neural más las placodas ectodérmicas o epifaringias, va a conformar las neuronas de los ganglios sensitivos de los siguientes pares craneales. En oído han visto que hemos hablado un poquito de arcos, primer arco, segundo arco, ¿eh? ¿De qué nervios tendríamos que hablar en esta parte de la suma, tanto de las células de la cresta neural más las placodas ectodérmicas o epifaringias? Me va a dar, en este caso, las neuronas de los ganglios sensitivos, o son sensitivos de los siguientes pares craneales. Del par craneal 5, del 7, ¿de cuál más? 9 y 10. Y 10. Trigemino, facial, cuando hablamos del vago va a ser de su rama laringia superior. ¿Ya? No es netamente todo el vago. Entonces acá esta nos va a dar la inervación de estos ganglios. El 5, el 7, el 9 y 10. Ahora, ¿qué nos menciona la literatura? En la antigüedad se dice, y esto también está en Lachman, que el aparato branquial antes tenía esa denominación, todo lo que es la formación de cabeza y cuello, pero con el tiempo ha ido pasando. Ya no se denominaba branquial, ha cambiado a aparato faríngeo porque los peces desarrollan branquias, mientras que los humanos no desarrollamos branquias. Entonces, por esa pequeña configuración, ha cambiado este aparato y ahora se lo denomina faríngeo. Obviamente esto no les voy a preguntar, pero esta vez para que sepan, ¿ya? Hoy vamos a hablar en sí de la formación de arcos, vamos a hablar de bolsas, existen surcos, hendiduras y membranas faríngeas, pero hoy vamos a hablar de arcos, bolsas y hendiduras, ¿ya? Vamos a iniciar hablando de estos arcos faringios. Los arcos faringios como tal, como pueden observar acá, van a estar formados o van a derivarse de las células de la cresta neural. El primer par se va a poder ver como una elevación superior lateral a cada lado. Estos arcos van a tener forma redondeada, podemos ver aquí claramente. Si se ubican muy bien este gráfico, porque ustedes ya han llevado el primer semestre, estamos hablando acá de qué. Acá. Esto. Ópticas. Esto. Las somitas. ¿Ya? Somitas. Ahora, dentro de los arcos llegan a existir en la literatura 6. El quinto y el sexto son rudimentarios, ya les había mencionado, no son visibles, pero van a tener una configuración compartida del cuarto y el sexto para la parte de la inervación, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de arcos, tenemos que ver que cada arco tiene una disposición de qué. Va a presentar arteria, nervios,
cartílagos, el tejido mesenquimatoso, y va a presentar también una cubierta externa que va a estar rodeada del ectodermo, y el epitelio interno que va a ser netamente endodérmico. Cuando hablamos acá, por ejemplo, estamos viendo la formación de los arcos, todo esto llega a ser el primer arco, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que son rudimentarios. Acá podemos ver un orificio, que es el orificio laríngeo. Más adelante, toda esta formación me va a dar paso a que se vaya a formar lo que es la lengua, en este caso se va a dar la formación de la epiglotis, todas las partes de los órganos anexos, ¿ya? Pero primero tenemos que saber qué constituye cada arco. Los arcos no solamente van a tener arterias, nervios, estas arterias van a ser, estos nervios van a ser sensitivos y motores, pero va a presentar un componente muscular, es por eso que está aparte. El componente muscular va a darse por una inervación que va a ir de en diferentes nervios. ¿Se acuerdan que el primer arco estaba inervado por el trigémino? Entonces, para el primer arco faríngeo, ojo, estoy hablando arco faríngeo, ¿ya? No estoy entrando a cartílago, no estoy entrando a... Para el primer arco faríngeo va a presentarse todas estas estructuras. Si bien el ACMA pueden ustedes evidenciar, algunas están, y algunas más que todo están desordenadas por los cartílagos, ¿ya? Aquí está ordenadito. Tenemos el primero que es los músculos de la masticación, que llega a ser temporal, derigoideo interno, externo, ¿qué más se deja? Vientre anterior del digástrico, o pues vientre anterior del digástrico, porque el posterior se va a inervar por el segundo arco, ahorita vamos a ver. Miloioideo, músculos del martillo. Acá está inervando la parte de la musculatura, pero nosotros habíamos hablado del oído que era martillo y yunque. Pero lo que vamos a poder observar nosotros, eso va a ser en la parte del cartílago, más específicamente en el proceso mandibular. Vamos a llegar ahí. Y el presagilinex. Otra vez, músculos de la masticación, vientre anterior del digástrico, miloioideo, músculos del martillo, presagilinex. Primer arco faríngeo. En el segundo arco vamos a poder observar músculos, en este caso del estribo. ¿Tiene correlación con lo que hemos llevado? Sí. Estiloioideo. El vientre posterior del digástrico. En el anterior era anterior, vientre anterior. Auricular y músculos de la expresión facial. ¿Tiene correlación con el facial? Sí. Tercer arco es el único que va a presentar solo a un músculo netamente, que va a ser el músculo estilofaríngeo, y se va a dar por el glosofaríngeo. Yo voy a preguntarles el caso clínico, y puede ser en examen de plataforma, aunque ya está, no me acuerdo que les puse esta semana en plataforma, ¿verdad? Sí, la semana. Y ahí obviamente tienen que colocarme o tienen que reconocer a cuál pertenece, ¿ya? Entonces tenemos en el último, que es la rama laríngea superior del vago para el cuarto arco faríngeo, y alberga el tricotiloideo, perisagilino externo nuevamente, y el conceptor de la faringe. Ojo, esto es arco. ¿Dónde estaba el auricular? ¿Y qué arco? En el segundo. ¿Dónde estaban los músculos de la masticación? Vientre posterior del digástrico. Anterior, vientre anterior. ¿Ya? Van a memorizarse bien porque vamos a hacer dinámica de esto precisamente, ¿ya? Ok, toda esta parte que hemos hablado era arcos. Ahora nos vamos a dirigir a la parte de cartílagos. Es decir, cada cartílago en sí de los arcos que estamos viendo acá va a tener la parte cartilaginosa, ¿ya? Ahora, en el primer arco, ¿qué vamos a poder observar? Tenemos dos procesos, el proceso maxilar y el mandibular. El maxilar va hacia estas estructuras, que va a ser la formación del maxilar, del cigomático, del temporal y una parte de la mandíbula. Ahora, acá hago un paréntesis. Cuando hablamos de la mandíbula, en este caso del desarrollo en el feto, como tal esta mandíbula no está osificada. Ustedes saben que la mandíbula es la que tiene una osificación. ¿Será esponjosa o impactada? Esponjosa. Maxilar inferior.
¿Es una? No, no, no. Esta es la esponjosa, porque esta es la que presenta. El maxilar es súper duro. ¿Qué sería? Un hueso compacto. Entonces, exacto, ahí voy a ir. Cuando estamos en el desarrollo fetal, no se llama mandíbula, se llama cartílago de Meckel. Es la única estructura que se permanece una vez que este cartílago desarrolla es el ligamento estilo. ¿Ha debido llevar en anatomía? Estilo video. No. No adivinen, estilo. ¿Lo han llevado en anatomía? ¿De quién me dice? Le voy a regalar un Estilo grosso, estilo. ¿Quién tiene su lacno? El primer semestre está. ¿Sí qué? ¿Alguien tiene su lacno? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la mandíbula? Ese, muy bien, sí. Estilo mandíbula. Está. Cuando el desarrollo de la mandíbula está, no, en los niños no es una mandíbula, es un cartílago, es cartílago de Meckel, ¿ya? Y este cartílago de Meckel desaparece y solamente solamente van a permanecer acá lo que es yunque y martillo. Es por eso que acá sí se cumple lo que se ha mencionado en oído, ¿ya? Eso lo voy a buscar, está en... ¿Qué más vamos a poder observar? Ahorita les voy a mostrar. En el segundo arco faringio vamos a poder encontrar otro cartílago. ¿Cuál es el cartílago? Cartílago de Rayleigh. Este cartílago alberga estas estructuras. Al estribo, que sí tiene correlación, apófisis estiloides, ligamento estiloideo, y acá ventralmente va a estar el asta menor y la porción superior del hueso ioides. Dentro de este segundo arco vamos a tener el tercero. El tercero va a ser simplemente la contraparte de esta parte, la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides. ¿Ya? En el cuarto arco faringio ustedes han debido llevar en anatomía los cartílagos de la laringe. ¿Cuáles eran? El cuarto arco faringio va a estar compuesto por estos cartílagos de la laringe. Entonces, si yo les llego a preguntar en caso clínico, mencióname, digamos en este caso, cuarto arco faringio, pero en la parte cartilaginosa, es decir, cartílago. Me tendría que mencionar esto y no lo que hemos llevado hace un momento. Eso era lo que contenía el cuarto arco faringio. Esta es la parte cartilaginosa. ¿Ya? No se van a confundir. En el anterior, ¿qué teníamos? El cuarto arco faringio. Periestafilino externo, ¿qué más? ¿Qué más? El cuarto arco faringio, solo cuarto arco faringio. No estoy hablando del cartílago. No, ese es el por donde está inervado. Esto. Cricotiroideo, por eso les digo, no se van a confundir. Cuidado me estén respondiendo en este caso, cricoides y toda esta parte de acá, de los cartílagos, ¿ya? Ok, vámonos con las bolsas faríngeas. Ya hemos visto arcos, ya hemos visto cartílagos, ahora vamos a ver la parte de las bolsas. En las bolsas faríngeas van a ser igual de la misma distribución, van a ser 4. Va a ser 1, 2, 3, 4. En la parte de las bolsas faríngeas, en el primero va a estar muy relacionado con qué? Con la formación del oído. Habíamos visto ya esto. Donde prácticamente, exacto, la caja timpánica y la formación del tímpano también, ¿no? Acá vamos a hablar del receso tubotimpánico, que inicialmente esta llega a ser se ensancha, pero más adelante llega a estrecharse.
Acá vamos a ver que tenemos lo que era, ya habíamos mencionado en oído, la trompa auditiva de Eustaquio. ¿Y qué sucedía con esta trompa auditiva de Eustaquio? Más adelante, como les había dicho, teníamos lo que era la caja timpánica primitiva, que en su formación iba a dar una caja timpánica definitiva. ¿Y qué sucedía con esta en la primera bolsa faríngea? Simplemente nos iba a dar la formación del tímpano o la membrana timpánica, nada más. Toda esta conformación que ya habíamos hablado del oído, que es lo que va del oído, corresponde a la primera bolsa faríngea. Cuando hablamos de la segunda bolsa faríngea es más sencillo, porque acá vamos a ver que tenemos yemas que se van a formar, las cuales más adelante van a dar el primordio para la formación de las amígdalas palatinas. ¿Ya? Con que me indiquen a mí que ahí se va a formar lo que es la parte de amígdalas palatinas, para mí está bien. En la tercera y la cuarta bolsa van a tener ambas una relación estrecha, porque va a haber la formación en ambas bolsas de estructuras que van a originar. Empezando por la glándula paratiroidea inferior. Ahora, ustedes ya han llevado visto hasta donde yo vi hormonas, han llevado toda esa parte, ¿verdad? Acá, esta glándula paratiroidea inferior va a descender, y esta les voy a mostrar, para llegar a formar lo que es, va a pasar en sí por la formación del tímpano. Los dos primordios glandulares, tanto de la glándula paratiroidea inferior, va a descender y va a perder una conexión. La conexión que pierde es al momento de migrar en la dirección caudal inmediata. Una vez que pasa, en este caso también estamos viendo que acabamos de tener la formación, o ya había la formación de la glándula tiroides, vamos a poder observar que esta va hasta lo que es la glándula paratiroidea superior. Aquí está. Y dentro de esta vamos a poder observar que tenemos dos porciones, tanto la porción ventral y la porción dorsal. Cuando hablamos de la paratiroidea superior y cuando ha descendido toda esta y ha formado en sí, pasa incluso por la glándula tiroides como tal, vamos a encontrarnos con estas células C, que son denominadas las parafoliculares. Y acá vamos a encontrarnos con la calcitonina. ¿Qué era la calcitonina? ¿Pero qué hace la calcitonina? Llega los niveles de calcio en la sangre. La regulación de calcio en la sangre. ¿Ya? Eso igual voy a preguntar, aunque ya ustedes he visto que han respondido. ¿Ya? Cuando hablamos de hendiduras, en la parte de hendiduras vamos a poder observar que el CAE, como se puede observar allá, era considerada anteriormente la primera hendidura faríngea. ¿Y qué sucedía? Esto ha ido descartándose en la literatura, desde la 8ª edición del Lachmann, si no me equivoco, hasta, miren que ahora estamos en la 14ª. ¿Por qué? Porque mencionaban que esta simplemente derivaba del primer arco faríngeo. ¿Y cómo sucedía esto? ¿Por qué se daba esta forma? ¿Por qué se daba de esta forma? Porque había una invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo, que por el sobrecrecimiento del segundo, pues eliminaba a este CAE como primera hendidura faríngea. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado acá de la formación de qué era estos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? ¿Y estos montículos qué hacían? Pues crecían para dar la formación de la futura, el pabellón auricular. Entonces, al momento, en este caso, de haber un sobrecrecimiento, y como acá se están formando los arcos faringeos, decían que el CAE ya no era considerado como la primera hendidura faríngea. Simplemente se originaba del primer arco faríngeo, como mencioné acá. Y acá, voy a poder mostrar. Bueno, la práctica, por si acaso, vamos a llevar ahorita lo que son prominencias. Ya les he dejado, ¿no? Para que hagan su maquetita. Ahora, cuando hablamos de hendiduras, no es mucho lo que se habla en la parte de hendiduras. En hendiduras solo menciona que hay la proliferación de lo que va a ser el segundo arco, y en esta vamos a poder encontrar las hendiduras de este segundo y de este tercero, los cuales por acá se va a encontrar una pequeña apertura que se denomina seno cervical, que más adelante pierde contacto con la parte exterior, y acá se va a encontrar lo que es el borde epicardio, ¿ok? Se superpone.
Como tal, las hendiduras en su formación no llega a ser tan explícita como en los arcos, en las bolsas. No tenemos una formación. ¿Por qué? Porque esta, al estar en desarrollo, muchas veces pierde el contacto y pues simplemente pasa su desarrollo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, ahí está la práctica que les he dejado, de los órganos, vamos a hablar tanto de la formación de la lengua, vamos a hablar del estromodeo y de las fosas nasales. Cuando hablamos de la formación de la lengua, ¿se acuerdan de esa estructura que ya habíamos visto? ¿Ve? ¿Qué es esto? Segundo, tercero y cuarto. Dentro de la formación de la lengua, y lo que les había mencionado, teníamos la formación gracias a estos arcos que ya se han desarrollado. En el primer arco vamos a poder observar que tenemos las protuberancias linguales laterales. Estas protuberancias linguales laterales van a llegar a unirse y van a llegar a formar más adelante lo que es la futura lengua. La lengua se dividía en tercios, han debido llevar en anatomía, ¿no ven? Los 2 tercios anteriores, el posterior, acá teníamos el surco terminal, estaban las papilas, etc. Pero ¿qué sucede acá? Acá podemos evidenciar que tenemos las linguales laterales y una protuberancia medial denominada tubérculo impar, porque obviamente solamente uno. A su vez tenemos dentro de estas mismas protuberancias las protuberancias aritenoideas, y detrás de estas protuberancias tenemos un orificio que hace un momentito les he mostrado, que el orificio laringo era un redondito, ¿no? Ese orificio laringo. Gracias a estas estructuras que se están formando me va a dar la formación de la epiglotis, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que, o qué les puedo preguntar acá? Más que todo la formación, en este caso, de la lengua y cómo se va a dar. Estas protuberancias que inicialmente estaban acá, prácticamente, crecen, linguales laterales, y se van a unir. Al momento de unir, van a dar la formación tanto de la parte del cuerpo y de los 2 tercios anteriores de la lengua. Es decir, toda esta parte de acá, ¿ya? ¿Y qué sucede más adelante? Cuando esto está desarrollándose, como se está formando también los arcos, vamos a poder evidenciar que el epiglotis y el extremo posterior de la lengua se va a dar gracias al cuarto arco faríngeo. Y sí tenía correlación, porque acá venía el cuarto arco faríngeo. Entonces, pregunta de caso clínico, les puedo preguntar qué es lo que va a dar la formación del epiglotis, o que me explique como tal qué es lo que va a suceder en la formación del cuarto arco para el epiglotis. Me tienen que hablar, ¿no? Estas se unen prácticamente con el extremo posterior, que vendría a ser acá, me va a dar el origen a la lengua, ¿ya? Y a la parte de la raíz también. La parte de la raíz de la lengua, ojo, va a darse por el segundo, tercero y parte del cuarto. Segundo, tercero y parte del cuarto arco faríngeo, ¿ya? Y también el surco terminal. Cuando hablamos de la inervación de la lengua, y esto también es pregunta de examen, pero esta les voy a preguntar en caso clínico. Estamos hablando de la inervación de diferentes regiones que vamos a tener. No vamos a hablar exactamente de una como tal, porque como ustedes saben, tanto el maxilar, el trigémino, diferentes nervios que tenemos, hay algunos ramos que inervan exactamente, no algunas partes, no llega a ser todo un nervio como tal. En la parte del cuerpo, en la lengua, está inervada por el trigémino. La región de la raíz de lo que va a ser la lengua va a darse por el glosofaringio y el vago. Generalmente pongo eso pregunta en hitos. La parte sensitiva, la parte gustativa, se da por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. Y la región posterior se va a dar nuevamente también por el glosofaringio. Si quieren, tómenle foto, pero siempre meto esto en pregunta de hitos. ¿Ya la han tomado, ¿ver? No, ya está. No, tienen que entrar ustedes. Ahora sí vamos a ver cómo se forman los procesos sociales. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Ese es el tubérculo impar. No. Esto ya es prominencias sociales. ¿Se acuerdan que les dije, no ve? Maxilar, mandibular, exacto. Y frontonasal. Ahora, está muy bien. ¿Qué es el estomodeo? La boca. Ajá, la boca primitiva. Es la formación en sí de la boca. Esta no se va a hacer.
Inicialmente llega a formarse de esta manera. Ahora, ¿cómo? Yo les dije, tenemos prominencias maxilares, frontonasales y la mandibular. Y esta es la formación del estomodelo. Ahora, dentro de estas prominencias también tenemos unas placodas, que las placodas van a ser las placodas nasales, que estas se originan del ectodermo superficial. Esta parte que dice lateral y caudal es obviamente algo que es de lógica, ¿no? La parte lateral, la parte caudal, la prominencia mandibular. Ahora, acá, la prominencia frontonasal, por si acaso, toda esta parte está formada del primer arco faríngeo. Ahora, acá, vamos a poder, no vamos a este lado. Vamos a poder observar acá las prominencias nasales. Vean, parece de un ejemplo, ¿eh? Ahora, ¿cómo están estas prominencias nasales? Están separadas. Se origina acá lo que va a ser la futura fosa nasal, todo lo que se va a formar. ¿Ya? Tiene una cresta tisular alrededor de cada fosa. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se encontraban estas placodas? Prácticamente, si se dan cuenta, se convergen todos prácticamente en la parte medial, en la parte central. Se comprimen. Ahora aquí tengo las prominencias nasales, las cuales llegan a ser mediales y laterales. Mediales y laterales. Ahora, ¿por qué me interesa saber cómo es que estas prominencias se unen? ¿Por qué? Gracias a que las dos prominencias nasales mediales se unen, más mis prominencias maxilares, me va a formar, van a fusionarse, se pierden y me va a formar ¿qué? ¿Qué vendría a ser acá? No. ¿Qué es esto? El labio superior. Forman el labio superior. Pregunta de caso clínico, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque muchas veces yo les pongo prominencias nasales laterales y no se forman con las laterales, se forman con las mediales. ¿Ya? Así que no se van a olvidar eso. Les puedo decir, dime cómo se forma el labio superior. Me tienen que decir, dos prominencias nasales mediales más las dos prominencias maxilares me van a formar el labio superior. ¿Ya? Eso es, así es como se forma. ¿Ya? Por eso es que acá les puse uno. Dos prominencias nasales mediales más las dos prominencias maxilares. Y así se forma el labio superior. ¿Cómo? En ahí es los problemas del labio leporino y paladar. Aquí muchas veces, exacto, está muy bien su compañero. Pero también recordemos que no solo es el labio superior, también está el paladar. Y vamos a ver los componentes de los segmentos intermaxilares más adelante, ¿ya? Pero muy bien, ahí también sí se llega a formar en este caso el labio endino, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a poder observar acá? Si bien yo he hablado que tengo las prominencias nasales laterales, estas también van a fusionarse con las prominencias maxilares, pero me va a llegar a formar ¿qué? El surco nasolacrimal. Y en el ectodermo que se va a encontrar exactamente en la parte del piso, se va a encontrar un cordón epitelial sólido que se canaliza y más adelante va a dar este conducto de este surco, que es el conducto nasolacrimal. O sea, sí participa en esta lateral, pero no me va a formar el labio superior, me va a formar lo que es el surco para después engrosarse y formar un cordón para este conducto, que es el nasolacrimal. Ahora, hasta acá ya se ha formado lo que es el surco, ya se ha formado en este caso lo que es el labio y nos va a faltar acá algo que es importante. La formación de la nariz. Cuando hablamos de la formación de la nariz tenemos que ver, pasa por 5 procesos. El proceso frontonasal, el proceso nasal medio y el proceso nasal lateral, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Toda la parte de la parte frontonasal, y esto sí o sí les pregunto en examen de hito. Ahora, tal vez les puedo preguntar en caso clínico. Frontonasal, si se toca, ¿qué va a formar acá? El puente. El nasal medio, ¿qué va a formar? Nasal medio, dorso y la punta de la nariz. Nasal lateral, ¿qué me forma? Las alas. ¿Qué
¿Ya? Entonces, el día que les pregunte, de verdad, pueden tocarse sus manos. Bien, para acordarse, ¿ya? Y así, ¿saben tocarse en los exámenes? Ya, ahora sí, como consecuencia de las prominencias maxilares del crecimiento que ha tenido, acá podemos observar que ya prácticamente va a haber una fusión y más adelante me va a dar lo que es la formación de este segmento. Este segmento se llama el intermaxilar, que continúa con la porción rostral del tabique nasal. Y acá voy a poder encontrar lo que son componentes de la formación de este. Por ejemplo, tenemos el componente labial, el componente palatino y el componente maxilar superior. Esto también pregunto. Esta parte está muy fácil, porque el componente labial me va a formar el filtrum del labio superior. El componente palatino, es decir, toda la parte palatina, me va a formar el paladar primario triangular, que más adelante tengo otro paladar. Este es el primario triangular. Tengo el secundario, se va a convertir en secundario. Y los componentes maxilares superiores que albergan a los 4 incisivos superiores o inferiores. Superiores, obviamente, porque estamos hablando del maxilar superior, ¿ya? Nada de inferiores. Un día les puse pescado así, inferiores, ¿ya? Ahora, esta parte es importante porque hasta la séptima semana vamos a poder ver que esta se fusiona en tanto la parte de los paladares y voy a poder encontrar que acá cuando se están formando en la parte palatina tenemos las crestas. Ustedes han debido llevar en tabique nasal o en huesitos, han debido poder observar esto. Estas crestas palatinas que van a fusionarse como tal y van a conformar como tal acá lo que es el paladar secundario. Pero al formarse los paladares, el paladar como tal, al fusionarse el paladar primario y formar este paladar secundario, vamos a encontrar una intersección. Quiere decir un punto de referencia para la formación del agujero incisivo, este agujero. Ahora, acá es donde su compañero lo había identificado de manera correcta, el labio hendido, ¿no? Y acá también es donde tenemos lamentablemente problemas de flaps, que son fisura labio-palatino, generalmente. Generalmente es el mal desarrollo o un desarrollo que no se ha podido completar, no hubo un correcto desarrollo en la parte de los paladares. Esto llegaría a ser en algunos pacientes unilateral o puede llegar a ser bilateral, de acuerdo al grado de cómo se encuentra el paciente. Yo tengo una paciente que tiene bilateral, entonces prácticamente toda esa parte no presente como tal, ¿ya? O sea, tiene un daño en esa parte. Vamos a poder observar, acá les quiero mostrar, que generalmente se encuentra cuando estas dos están o tendrían que fusionarse como tal, pero no existe la fusión, ¿ya? Pero eso han debido llevar en malformaciones, ¿no ven? ¿Han llevado ustedes? Pacientes con FLAP. ¿Qué etiología tenía? ¿Era ambiental? ¿Era genético? ¿Qué? Herencia multifactorial. Los pacientes con FLAP. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las fosas nasales, ya finalizando, vamos a hablar que tenemos acá la formación de las coanas. Como se está formando lo que es la parte de las fosas nasales, estas inicialmente son primitivas. Mediante lo que va a ser la formación de esta coana, para cada lado de la línea media vamos a encontrar acá, gracias a la formación de lo que ha sido el paladar primario, vamos a poder evidenciar la membrana oronasal. Y acá, ¿qué es lo que va a dar el aspecto de niño o de la carita al niño? Va a ser la formación de estos divertículos. ¿Por qué? Porque son cavidades neumáticas llenas de aire. Y eso le va a dar una configuración a la cara, a la formación de la cara. Porque acá podemos ver que hay bastantes huesitos que van a tener divertículos, como cuáles, senoides, ¿qué más? Etmoides, los maxilares, parte del total también mención en la literatura, y tenemos también acá que esto se va a terminar desarrollando hasta la parte de la pubertad, es decir, hasta esa parte que vamos a encontrar. Para la formación vamos a tener esto, que es el paladar secundario que ya se había formado acá, más estas fosas nasales primitivas que hemos hablado acá,
me va a formar como tal las coanas definitivas, es decir, la unión que más adelante va a dar de la cavidad nasal con la faringe. ¿Ya? Eso es lo que se va a formar en fosas nasales. Y ya finalizando con esto, vamos a hablar de dientes. En la formación de dientes tenemos que ver que el diente como tal, para empezar a hablar de dientes, tenemos que ver cómo se forman los temporarios. Los temporarios son los dientes de leche más conocidos, ¿ya? Estos se van a dar por las células de la cresta neural, y aquí voy a poder encontrar el epitelio oral, que generalmente se ve como una lámina dental. Está sostenida y acá se va a formar lo que es la futura yema. La yema es prácticamente de donde evolucionan estos dientes temporales, también los permanentes. Más adelante forman los permanentes. En esta va a tener una forma de C y se va a diferenciar porque se van a formar las yemitas. Acá vendría a ser una yemita. Las yemas son independientes para cada pieza dentaria, 10 para cada maxilar, para el maxilar y 10 para la mandíbula. Ahora, acá si les digo, las yemas dentales, ¿cuántas yemas necesitaríamos para el maxilar? 10. Les especifico esto porque muchas veces piensan que las yemas dentales forman todos los dientes. No, cada yema es para cada diente, ¿ya? Ahora, acá, cuando hablamos de la formación de la lámina que venía por acá, esta lámina que sostenía, inicialmente tenía forma de C, pero va a ir por etapas, etapa de casquete, etapa de campana, va a ir hasta las siguientes etapas, las cuales va a terminar su desarrollo cuando termine de ser un temporario. En la etapa de casquete voy a evidenciar que tengo el retículo estrellado, llamado así porque tiene una configuración estrellada. ¿Qué voy a poder ver acá? Esta es la papila dental, la yemita, donde va a erupcionar el diente. Y acá voy a poder evidenciar que tiene dos epitelios, el epitelio dental externo y el interno, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a ver en esta parte de la etapa de casquete? Que tiene una forma de casquete, para después dirigirse y cambiar su configuración y volverse como campana. Por eso es que tiene ese nombre. Dentro de esta, les puedo preguntar, y eso tal vez en caso clínico, que tenemos la formación ya de células para la formación de las 3 capas del diente, que es esmalte, dentina, ¿qué más? Dentina, raíz, corona. La corona como tal es la parte del la parte de la... Cemento, ¿no? Ya, y una estructura más que está muy vascularizada, ¿cuál es? La vulva, la pulpa. La pulpa dental, que es la encargada de los dolores de muela, ¿no ven? Y acá vamos a poder evidenciar que tenemos la formación de la dentina y del esmalte, que va a tener sus células que van a denominarse los ameloblastos, el esmalte. La formación de la dentina se va a dar por la formación de los odontoblastos. La dentina todo el tiempo va a estar en formación, incluso siendo que sea una dentina de niño y de mayor, en este caso ustedes, por así decirlo, pero en los niños todo el tiempo está en formación. Por eso es que los niños cuando comen muchos dulces se les pica, pero no llegan a etapas tan graves. ¿Por qué? Porque para ellos su dentina se está formando todo el tiempo. Y esa dentina se llama dentina o esclerótica. ¿Ya? Tenemos dentina primaria, secundaria, la terciaria que dijo su compañero, y esa todo el tiempo se está formando, incluso después de la vida postnatal. ¿Qué más? Acá vamos a ver que ya se está queriendo formar lo que es la pulpa dental. Y gracias al epitelio dental interno se forma lo que va a ser el nudo dental, el nudo del esmalte, que va a regular el desarrollo de los dientecitos. Para ya llegar a esta parte donde al formarse, en este caso, lo que ha sido el esmalte, la dentina, se va a formar la parte de los cementoblastos. Y acá también se va a formar lo que es el ligamento periodontal, que no es nada más una estructura de sostén para el diente. En este caso, el ligamento ayuda como amortiguador en el caso de que muerdas, por así decirlo, algo muy duro. El ligamento nos ayuda, es un amortiguador, ¿ya? Y al formarse todo esto, también se va a formar lo que es la pulpa dental, lo cual, la pulpa dental más adelante contiene vasos y nervios y está muy vascularizada, como les digo.
Ese es el culpable de que haya dolores de muela, ¿ya? Y por último, la erupción que se va a dar desde 6 a 24 meses tras el nacimiento, que podemos evidenciar que en este caso ya va a formar el diente temporal, pero al tercer mes se va a poder evidenciar que se está erupcionando o que se está dando la formación del permanente, que antecede a este temporario cuando ya los niños tienen 6, 7 años, ya están saliendo sus dientes de leche y obviamente ya antecede el permanente, ¿ya? Hasta ahí, malformación no nos toca llegar, ¿ya? Toda esta formación que hemos visto, procesos, arcos, bolsas, todo les voy a pedir, por favor, que estudien para su... ¿Qué día nos toca? Viernes. Para el viernes. Más que todo, estudien arcos, me interesa que sepan bolsas y arcos, bolsas, hendiduras, un poco. Eso tienen que estudiar, ¿ya? Para el día, esta parte que están viendo, no tanto, porque van a hacerlo para su casa aquí, ¿ya? Me interesan los arcos y las estructuras, ¿ya? Eso sería todo, chicos.